Hemos escuchado decir que el espacio es la última frontera. Ojalá fuera eso, una simple frontera, un algo tangible contra lo que chocar, un límite donde detenernos en el intento de conocer lo que está más allá de nosotros mismos. Pero el espacio es mucho más que eso. Imagina que nuestros aparatos de medición no permiten ver a cientos de millones de años luz de distancia. Es decir, a lugares donde la luz tardaría en llegar millones de años. ¿Sabes algo? Eso que vemos, toda la inmensidad que nos agobia, todo eso allá afuera que nos hace sentir que somos la nada misma, todo eso que llamamos el universo observable, eso es a la vez insignificante en relación al todo, al universo completo, al que no vemos y ni siquiera imaginamos, los lugares donde nuestros ojos no alcanzan, vacíos cuya luz aún no nos ha llegado. Los humanos tememos a lo desconocido y por buenas razones. Pues bien, lo desconocido es infinito y es por ello que el espacio nos causa una sensación de horror igual de infinita. Y allá afuera, en el espacio, es donde algunos seres humanos han perdido la cordura. Allí es donde han vivido algunas de las historias de horror más impactantes que conocemos y sufrido algunos de los peores dolores posibles. Prepárate porque lo que sigue no es un top, sino una compilación de 3 anécdotas de horror espacial reales, de las cuales tú mismo puedes buscar información y que te darán muchísimo en lo que pensar, especialmente a la hora de ir a dormir. En ese momento en que sentirás que eres muchísimo más insignificante de lo que realmente creías y que el universo que te rodea es mucho peor de lo que pensabas. Si el solo ponernos a pensar en el espacio infinito nos causa vértigo y pánico existencial, si el observarlo con grandes telescopios ha logrado deprimir a grandes científicos por la tremenda sensación de insignificancia ante el todo, imagina lo que se debe sentir viajar allí, viajar al cosmos. Sentirte esa partícula de polvo flotando en un vacío interminable y también eterno. Tú, una motita orgánica que apenas ha de vivir unas cuantas décadas frente a aquello que no tiene principio ni fin. El efecto que causa el espacio en quienes lo visitan explica bastante de la siguiente historia, la cual le ocurrió a Vasily Kisibyev, comandante de la misión llamada Mir 23. No hablamos aquí de ningún novato, no. Vasily había acumulado ya 188 días en el espacio en su misión anterior, llamada Soyuz TM-17, que se había llevado a cabo entre los años 1993 y 1994. Pero su nueva asignación, la misión llamada Mir-EO 23, se convirtió en una pesadilla de fallos acumulativos que erosionaron su psique como una pared firme que se va descascarando reboque tras reboque ante las inclemencias inexorables de la naturaleza. Todo comenzó el 23 de febrero de 1997,
cuando un generador de oxígeno defectuoso estalló en llamas, produciendo un geyser de fuego de 90 centímetros de alto que duró 14 minutos y 30 segundos, bloqueando un acceso. La tripulación estaba compuesta no solo por Ziblijev, sino por el ingeniero Alexander Lasutkin, el alemán Reinhold Ewald, el veterano Valery Korsun, Alexandre Kaleri y el astronauta estadounidense Jerry Linenger. Toda esta tripulación luchó en la oscuridad completamente ahumada, con máscaras de oxígeno que apenas filtraban el hedor a metal quemado y plásticos fundidos. Linenger, médico de profesión, describiría posteriormente el humo como tan denso que no veía su propia mano. Y el fuego casi fuerza una evacuación de emergencia, dejando a la estación al borde del colapso. Pudieron sobreponerse al desastre, pero ya no eran los mismos. No eran los mismos hombres. La sensación de estar indefensos allí, donde nadie puede llegar a auxiliarte, donde nadie puede escuchar tus gritos, fue devastadora para todos, pero especialmente para Vasily. Y fue así que el verdadero horror estalló meses después, en junio de 1997, durante la misión titulada Mir 24, después de que Jerry Linenger regresara y Michael Fall llegara. Ziblijev, aún al mando, ordenó un acoplamiento manual de la nave de carga Progress M-34 sin radar para evitar interferencias electrónicas, usando solo una pantalla de televisión borrosa. El 25 de junio, la nave chocó contra el módulo Spectre a 3 metros por segundo, desgarrando paneles solares y causando una despresurización que hizo que la Estación Espacial Internacional girara incontrolablemente. Las temperaturas superaron los 32 grados centígrados y los vapores del anticongelante, el muy tóxico propilenglicol, se filtraron de tuberías corroídas, obligando a la tripulación a dormir con máscaras de gas. En este infierno confinado, el estrés acumulado sumado al aislamiento de 4 meses, más todos los fallos constantes y la presión de salvar la Estación Espacial Internacional para no dañar la cooperación entre Estados Unidos y Rusia, llevó finalmente a Ziblijev al colapso mental. Conocimos los hechos gracias a informes filtrados y al libro de Linenger, uno de los tripulantes que sobrevivió, titulado Off the Planet y publicado en el año 2000. Estas fuentes revelan que, en un arrebato, Ziblijev amenazó con un cuchillo de cocina a Lasutkin durante una discusión sobre reparaciones, gritando en paranoia sobre traiciones en la estación, aunque hay fuentes que hablan de un bisturí. Jerry Linenger, quien había sido testigo de tensiones previas, intervino tal como lo había hecho en sesiones previas de mediación por radio, calmando a Ziblijev con protocolos psicológicos aprendidos en la NASA. Sin embargo, el incidente principal ocurrió post-colisión. Lasutkin, para sellar la brecha en Spectre, cortó cables vivos con un cuchillo, produciendo chispas descritas como fuegos artificiales que iluminaron su rostro aterrorizado en la penumbra, el cual se veía, y cito, de un aspecto que no parecía humano.
La agencia Roscosmos silenció el incidente para preservar el frágil acuerdo con la NASA, ya que el valor del mismo era de unos 400 millones de dólares anuales, y se explicaron todos los contratiempos con la causa de fatiga extrema de parte de la tripulación en un escueto comunicado. Siblyev, diagnosticado con estrés postraumático, se retiró en el año 1998 y evitó entrevistas. Pero en el año 2017 admitió en un documental ruso que el espacio rompe el alma como un cristal. El espacio, o lo que sea que haya allá afuera. Este episodio, junto al fuego y la colisión, costó a la Estación Espacial Internacional la mitad de su energía. Un recordatorio macabro de cómo el vacío exterior refleja el de la mente humana. Pero lo más aterrador fue una declaración hecha por un funcionario de alto rango de la agencia Roscosmos en el mismo documental mencionado, cuando un periodista le pregunta si pudo haberse evitado el incidente del cuchillo. Aparentemente distraído, quizá en un arrebato de ironía, el profesor Vitaly Milnikov respondió y citó: ¿cuál de todos ellos? Dando a entender que este tipo de incidentes entre astronautas y o cosmonautas, son mucho más frecuentes de lo que suponemos. Cuando salimos a explorar el infinito, tenemos siempre esa gran barrera. No podemos hacerlo solos. Necesitamos un equipo. Pero en ese equipo, debido a la naturaleza del mismísimo espacio y la locura que provoca el infinito en los seres humanos, cada miembro del equipo se vuelve una bomba de tiempo capaz de estallar en un frenesí de locura y violencia en el momento menos pensado, y simplemente liquidarlos a todos, como estuvo a punto de suceder allá en 1997, y quién sabe cuántas veces más. Entre los cosmonautas y astronautas circulan rumores e incluso leyendas que se transmiten en reuniones exclusivas, en foros privados a los cuales solo ellos acceden, pero que de vez en cuando se filtran al público en general. Una de esas leyendas, bien conocidas por todos los que han participado o participan en misiones a las estaciones espaciales, se refiere a un personaje conocido como el viejo ingeniero. Según los reportes fragmentados de tripulantes que nos han llegado, hay una serie de anomalías y fallos en la estación espacial que son atribuidas a un ingeniero ruso muerto durante la construcción de la antigua Estación Espacial Internacional. Estos astronautas, muy a su pesar, han tenido que reconocer que en la ISS, la sucesora de la Estación Espacial Internacional, suceden cosas inexplicables las cuales, si bien son sutiles, no dejan de ser persistentes y bastante inquietantes. La menciona James Voss y la Expedición 2, llevada a cabo entre marzo y agosto de 2001, es precisa, pero el fantasma, entre comillas, trasciende esa misión, convirtiéndose en un folclore que cosmonautas rusos y astronautas americanos también susurran para explicar lo inexplicable. Astronautas y cosmonautas, no lo olvides. Personas que son de ciencias, científicos.
Durante la Expedición 2, compuesta por el comandante ruso Yuri Usakev y los ingenieros estadounidenses James Voss y Susan Helms, Voss reportó en diarios privados que fueron desclasificados en 2015 y cito: voces murmurantes en ruso emergiendo de paneles del módulo Zvezda, el cual es el núcleo ruso de la Estación Espacial ISS, heredada de diseños de la Estación Espacial Internacional. No era paranoia. Zvezda, lanzado en el año 2000, incorporaba componentes reciclados de la Estación Espacial Internacional, incluyendo aislamiento acústico con microfósiles de cables viejos. En sesiones nocturnas, cuando la estación crujía por dilataciones térmicas que oscilaban entre los menos 150 grados centígrados a 120 grados centígrados, Voss describió: conversaciones susurradas con expresiones que usaban los rusos en la era soviética. ¿Serían acaso ecos de grabaciones de entrenamiento atrapadas en el vacío? Helms corroboró en una entrevista de 2005 con la NASA: escuché pasos metálicos en corredores vacíos, como si alguien caminara con botas pesadas, y una respiración entrecortada detrás de las rejillas de ventilación. Todo esto era común allí. Era casi parte de la vida diaria. El mito del viejo ingeniero, el cual se asocia al espectro de un técnico ruso muerto en un accidente de soldadura en Baikonur durante el ensamblaje del módulo Zvezda en 1999, se popularizó entre cosmonautas, entre todos los que viajan a las estaciones espaciales. Para que veas que las historias de fantasmas no son ajenas ni siquiera a astronautas o cosmonautas. Peggy Whitson, participante de las expediciones 5, 10 y 16, y Scott Kelly de la expedición 43 y 44, lo mencionaron en sus memorias. De hecho, Whitson afirma que vio en 2002 una figura blanca flotante en Zvezda durante una evacuación simulada, la cual se explicó como un reflejo óptico de partículas de hielo. Pero Kelly, en declaraciones para el medio Endurance de 2017, fue más explícito. Él relató: respiraciones sincronizadas con las mías en el módulo durante su año en órbita desde 2015 al 2016. Prefirió atribuirlo a alucinaciones por aislamiento. Hay que tener en cuenta que la nueva estación espacial genera unos 2.000 ruidos fantasmales diarios por vibraciones, y esto los astronautas y cosmonautas lo saben bien. Por tanto, cuando un ruido es especial, les llama la atención, pues no es cualquier ruido. Los rusos lo llaman el ingeniero Ivanov, un nombre genérico para honrar a un fallecido anónimo, y evitan dormir solos en el módulo Zvezda, prefiriendo el módulo estadounidense Destiny. La NASA, por supuesto, que ha descartado todos estos reportes como fatiga sensorial en informes psicológicos, como por ejemplo el estudio conocido como HRP de 2018, y se cree que es causado por microgravedad, la cual distorsiona el sueño y genera pareidolia auditiva. Sin embargo, en 2023, un podcast de un ex cosmonauta reveló grabaciones de audio de 2001 donde Voss y Usakev discuten presencias, entre comillas, durante una tormenta geomagnética,
con interferencias que suenan como lamentos en ruso, atribuidos por los rusos al dichoso ingeniero Ivanov. Hasta 2025, tripulantes como los de la Expedición 70 evitan ciertas rejillas de ventilación en Zvezda, un tabú que persiste como un susurro en el vacío, recordándonos que la ISS no solo orbita la Tierra, sino que arrastra ecos de los caídos en su fuselaje. Si sucesos como este han sido registrados en la Tierra, ¿qué nos hace pensar que no los viviríamos en el espacio, precisamente donde estamos más atentos a cada sonido, a cada movimiento, a cada luz? La astronauta Peggy Whitson relató en un medio europeo, cuando le consultaron sobre lo más extraño que le tocó vivir en el espacio, que en una ocasión encontró una especie de arañazo en el módulo Zvezda. Al observarlo con mayor atención, pudo descifrar una serie de letras en cirílico, aparentemente en ruso, las cuales fotografió y mostró a un cosmonauta que la acompañaba, quien palideció al ver la foto y le respondió. Allí parece decir algo como: mi nombre no es Ivanov. Este podría ser uno de los pocos registros de la actividad que se reporta en el módulo ruso, la cual no suele dejar rastros. Sin embargo, los que se han cruzado con la presencia del viejo ingeniero afirman que es imposible de describir el horror de sentir una presencia espectral allí afuera, en el vacío del espacio sideral y a solas, sin tener dónde huir ni dónde esconderte. La tragedia de la cual vamos a hablar a continuación representa el único fallecimiento confirmado en el espacio profundo, y es un tapiz de agonía silenciosa y negligencia soviética, en medio de la cual 3 hombres murieron, no en un épico combate estelar como quizá en algún momento de su carrera soñaron, sino en un fallo banal que transformó su regreso triunfal en un sepulcro orbital. Georgy Dobrovolsky, comandante de 43 años, Vladislav Volkov, ingeniero de 35 años, veterano de la Soyuz 7, y Viktor Patsayev, testeador de 38 años, primer ingeniero científico en órbita, habían roto récords en la misión Salyut 1. Estuvieron 23 días, 18 horas y 21 minutos, es decir, 570 horas totales, 383 órbitas y experimentos en astronomía y biología en una estación de 100 metros cúbicos. El 29 de junio de 1971, tras transferir logs y películas a la Soyuz 11, desatracaron a las 21 horas con 28 minutos. Todo parecía normal. 3 órbitas de separación, retrocohetes en su sitio. Pero a 168 kilómetros de altitud, durante la separación de módulos orbital e instrumental, una válvula de ventilación defectuosa, la cual estaba sin seguro manual, pese a las advertencias del encargado de seguridad Alexei Leonov, se abrió por vibración, despresurizando la cabina desde los 80 kilopascales de presión a un casi total vacío en 110 segundos. Sin trajes presurizados
ya que habían sido omitidos para ahorrar peso y también debido a una decisión política para el 10º aniversario de Gagarin. El aire escapó con un silbido sordo, captado por telemetría. La agonía fue meticulosamente reconstruida en autopsias del Hospital Militar Burdenko. Hemorragias cerebrales masivas por burbujas de nitrógeno, es decir, ebulismo, con sangrado subcutáneo en oídos internos y cavidades nasales. Sus corazones latieron en pánico y la telemetría mostró picos de 150 pulsaciones por minuto mientras intentaban sellar la fuga, presas del más profundo terror. Patsayev, posicionado cerca de la válvula, probablemente forcejeó con ella hasta el colapso. Dobrovolsky y Volkov se desabrocharon los trajes, gateando en microgravedad, con oídos reventados y sangre brotando de narices y bocas. La inconsciencia podría haber llegado o no, pero la muerte demoró varios minutos en llegar a causa de anoxia, la cual es una forma de morir terrible y brutal. La anoxia es la ausencia total de oxígeno en los órganos del cuerpo. Es la forma más completa de asfixia que se conoce, y para tener una idea del dolor que sintieron, ten en cuenta que en las autopsias se encontró que el ácido láctico en sangre era de 10 veces lo normal, indicando estrés terminal producto de angustia y sufrimiento. Al aterrizar en Kazajistán, el equipo de recuperación abrió la escotilla a las 23 horas con 17 minutos y halló cuerpos rígidos en sus contornos, rostros azulados, evidencia de cianosis, manchas púrpura y charcos de sangre coagulada, sin signos de vida. La Unión Soviética lo ocultó inicialmente como un simple fallo técnico, exonerando a sus propios burócratas. Nixon envió condolencias públicas. Con el tiempo, tras la caída de la Unión Soviética, se fue conociendo la vergonzosa verdad. Fueron víctimas de la burocracia y del mal diseño. Tras el fatal accidente, la válvula se rediseñó para la Soyuz 12, añadiendo la presurización obligatoria. Cráteres lunares llevan sus nombres. Placas también llevan sus nombres en una escultura colocada en la Luna por el Apolo 15, honrando su legado. Un medio de divulgación científica estadounidense que publicó un análisis de un equipo forense americano que accedió a las pericias realizadas en el Hospital Militar Burdenko a estos 3 hombres, afirmó en 2014 que fue el peritaje más espantoso que les tocó realizar. En su artículo, uno de los forenses alegó que, con esos niveles de ácido láctico en sangre, con el grado de estrés que fue necesario para producir semejantes niveles, bien se podría afirmar que la causa de muerte podría ser descrita como muerte por dolor. Es decir, un dolor tan intenso que hizo colapsar todo el sistema nervioso, matándolos antes incluso que lo hicieran los cambios en la sangre que eran el origen de dicho dolor. Desde entonces, en medios rusos, se le llamó a la muerte de los 3 cosmonautas en el espacio el evento Samaya Strashnaya, que en ruso significa algo así como la peor muerte posible. Y esta fue la de sentir cómo toda la sangre en sus cuerpos se ponía a burbujear hasta reventar, junto con el corazón, en una agonía de varios minutos que les debió parecer eterna, flotando en el vacío del espacio inhóspito. Estos auténticos mártires de la tecnología fueron los únicos en morir allí, por lo menos que se sepa, y hasta ahora. Y lo hicieron, según los expertos, de la peor forma que se puede concebir. Tan es así
que hasta se comenta de casos en los que personas han renunciado a misiones espaciales por miedo a la temible Samaya Strashnaya, la peor muerte posible, morir de dolor y de terror. Si estas anécdotas de horror espacial te gustaron, por favor, dame un pulgar arriba. Tu comentario siempre es bienvenido. Activa la campanita para estar al tanto de más videos así. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.